Según van entrando y se vayan colocando, por favor. Faltan algunos que yo creo que tienen el café todavía bastante caliente y no han podido, pero bueno. Vamos a empezar porque si no se nos hace muy tarde. Pues buenos días. Siguiendo con la anterior ponencia, nos ha centrado el tema o la temática de esta segunda conferencia. La importancia, decía el profesor José Luis, la importancia del profesor como persona. Pues necesitamos un perfil de profesor diferente, que se enfrente a todos estos retos que nos plantean los alumnos, que hemos visto, estos alumnos que tenemos, gracias a Dios, sobre todo por su desarrollo integral. Pero me atrevería a decir que para moldear una persona en su integridad, lógicamente necesitamos un educador integral. Para realizar ese encuentro personal de dos personas cara a cara, como hemos visto anteriormente. Y para eso, pues tenemos aquí a la doctora doña Angélica Morales Arizmendi, que verán que tiene un cierto acento mexicano, aunque tiene las dos nacionalidades, pero nos viene de allí también en su formación y también en su desarrollo profesional. A la doctora Angélica Morales le doy las gracias por su amabilidad, por su disposición, por la deferencia que ha tenido con nosotros de estar aquí hoy y atender a nuestra llamada, a pesar de los múltiples compromisos y actividades que desarrolla en ambos países, a caballo siempre, también en el avión y en todos los lugares por toda la geografía española. La verdad es que me atrevo a decir que fue todo de un descubrimiento para mí. Iba buscando un modelo de liderazgo que cambiara la visión y la forma de actuar del profesor, donde su desarrollo personal y profesional cambiara la forma de actuar en el aula y cambiara toda la dinámica de la escuela. Lo iba buscando. Y me encontré con una persona que no solo buscaba también lo mismo, sino una persona amable, cercana, apasionada de su modelo, de un modelo que ella había creado, que había dado forma ante las distintas necesidades expresadas por instituciones, centros educativos, fundamentalmente de la Iglesia, para adquirir e implementar capacidades y herramientas en el liderazgo que les permitan desarrollar su misión en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, como vimos ayer y como hemos visto hoy. Todas estas cosas que hemos visto ayer y hoy, hacen necesaria la existencia de espacios de formación para el desarrollo de ese proceso de liderazgo. Liderazgo en personas que les ayuden a adaptarse a esos cambios complejos y rápidos que actualmente sufren todas las organizaciones sociales y sobre todo la escuela, al tiempo que mantengan siempre el norte y la visión, la misión y los valores como servicio a la sociedad. Como decía José Luis, unos influencers, ¿verdad?, que teníamos ahí. Bueno, pues doña Angélica Morales Arizmendi es doctora en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es experta en Ciencias Humanas y Mística por la Universidad de Mística de Ávila. Es máster en Psicología y Espiritualidad Transcultural en la Fundación Vidal y Barraquer en Barcelona. Es MBA Internacional en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y Manhattan College de Nueva York. Máster en Método de Análisis e Investigación en Educación por la Universidad Iberoamericana de México. Es profesora y facilitadora de ese programa propio de liderazgo y discernimiento
en la Universidad Pontificia de Comillas. Es profesora de Fenomenología y Mística en la Universidad de la Mística de Ávila. Es consultora de liderazgo integral y sistémico en los colegios teresianos de México y Chile y facilitadora en instituciones educativas en el ámbito del desarrollo integral de la mística y la espiritualidad. Aparte, serían, que no las voy a nombrar, todas sus publicaciones, artículos, investigaciones, conferencias, jornadas como la de hoy, en universidades, en empresas, en entidades, en centros educativos. Pero yo destacaría su participación activa en seminarios académicos, como el Seminario de Teoría de la Verdad o Filosofía Integral. Es por un lado, y esto sí que lo quería decir también, es por un lado doctora en filosofía, con una trayectoria sólida en el estudio del humanismo y la trascendencia, y por otro, en el conocimiento y estudio del liderazgo en su MBA. Se ha dedicado a tejer puentes entre la reflexión filosófica y las exigencias prácticas del liderazgo. Su trabajo parte de una premisa esencial. El liderazgo auténtico nace del encuentro con el otro y los otros. Es un modo de estar en el mundo. En este caso, en el mundo educativo, donde, como hemos visto hoy, hay muchos otros. Su carrera ha estado orientada a la pedagogía, filosofía y el discernimiento, con una destacada colaboración en instituciones académicas y organizaciones de ámbito internacional. Su enfoque parte de la convicción de que el conocimiento filosófico no son meros marcos teóricos, sino herramientas para la transformación personal, organizacional y profesional. Su experiencia incluye el diseño de programas de liderazgo tanto en España como en América Latina. Una propuesta que une la profundidad del pensamiento filosófico, la persona, con la praxis del liderazgo y el discernimiento. Un proyecto educativo para el liderazgo. Ayuda a aprender a navegar en situaciones complejas y difíciles, donde el liderazgo ético y de servicio integre la sabiduría y espero que sea, a partir de ahora, el utilizado por los profesores en las aulas. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros. Y la intención es clara. Hagamos otra cosa distinta. Si seguimos haciendo más de lo mismo, los resultados serán iguales. Vamos a ver si cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas, nuestro liderazgo pedagógico como elemento fundamental para solucionar y para atender a nuestros alumnos. Gracias. Estamos ahí, sí. Muchas gracias. La verdad es que cuando escucho esta presentación, no sé si decir, cuántas expectativas se pueden levantar con esta presentación y qué difícil puede ser como de estar a la altura también de toda la experiencia y trayecto y proyectos que ustedes emprenden, ¿no? Un maestro me decía, siempre que uno está delante de un auditorio, es importante situarse y saber que todos los que están en el auditorio saben muchas más cosas que uno, cada uno en su especialidad. Así que agradezco mucho la invitación y bueno, voy a leer pues con la intención de que no se me pase nada de lo que me gustaría tratar durante este rato que vamos a estar. Vamos a ver cómo transitamos en el tiempo, si hace falta, pues adelantamos un poco algunas cosas, pero si hace falta, dejo la presentación y ya después cada uno puede profundizar. Igual también la lectura o el documento que voy a ir compartiendo con ustedes, si les parece. ¿Sí? Pues
Quisiera yo comenzar como con una historia muy personal, diciendo que cada vez que estamos delante de un grupo de de un aula de alumnos, de estudiantes, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué fuerza, a veces inexplicable, nos impulsa a seguir educando en medio del cansancio, en medio de la incertidumbre, en medio de las reformas que van y vienen, los alumnos que parece que están en otra frecuencia distinta a la nuestra? Digamos que ¿qué nos sostiene cuando la vocación que teníamos de ser profesores ya no alcanza? Cuando enseñar se vuelve también una forma de ganarse la vida. Porque también hay quienes no tienen tiempo para grandes innovaciones o ideales, pero que a pesar de todo, cada día profesores abren la puerta del aula. Tal vez es necesario hablar de lo que yo llamaría el foro interno, que parece que es un foro de quietud, pero es una quietud dinámica. Es un foro que parece fácil acceder a él, pero cuando estamos ahí o querer estar ahí, en la presencia, en ese foro, nos cuesta trabajo. Podríamos decir, y más adelante voy a hablar de esto, que es digamos, nuestros puntos ciegos, eso que no vemos, pero que sabemos que está en nosotros y que se está moviendo constantemente, pero que quizá el mundo y la realidad nos distrae tanto que nos cuesta trabajo abrir la escucha, tener una mirada pues hacia adentro y hacia afuera que nos lleve ahí, ¿no? En el liderazgo esto se llamaría los puntos ciegos, los puntos que no vemos, pero que hay allí cierta fecundidad, un espacio donde las personas nos conectamos con lo que realmente importa. Porque si estamos allí, es que todo lo demás va a importar muchísimo, pero esto es como las condiciones de posibilidad de que me importe todo lo que tengo delante. Es el lugar donde algo esencial sucede, donde la vocación no es un deber, no es un oficio, sino una manera de estar. Y si hay algo que me han enseñado en la fenomenología, en los seminarios que comentaba de fenomenología Javier, es que realmente comienza en ese lugar a revelarse algo para que aprendamos a mirar de una manera distinta. He pensado que este recorrido lo podemos abordar a partir de los desafíos actuales de la educación, aunque ya han hablado sobre ello, ¿no? Pero esos desafíos podemos verlos no solo en su dimensión estructural, sino en aquello más profundo que nos atraviesa como sujetos, como personas. En este contexto, este foro interno se presenta como el núcleo del liderazgo pedagógico, lo que podríamos llamar el liderazgo pedagógico. No es un espacio íntimo solo, sino una zona de conciencia ética, afectiva, reflexiva, desde donde se origina el sentido mismo del acto educativo. Es allí, en ese punto, donde el liderazgo encuentra su raíz, porque liderar en educación no puede reducirse a técnicas de gestión ni pedagógicas, ni siquiera a un conjunto de competencias racionales o relacionales que tanto promovemos. Más bien implica habitar ese lugar desde el cual el profesor se confronta con lo que no está dispuesto a ceder. Es que esto no lo puedo ceder, hasta aquí, es como donde pone límites. Es como una forma de entrar a un lugar donde tenemos resistencia y no sabemos por qué. Resistencia
a entrar en la incertidumbre o resistencia a cambiar. La inercia institucional o la despersonalización de los vínculos es una tentación para resignarnos. Es una tentación para desestimar lo que somos, lo que estamos siendo y lo que son las personas que tenemos delante. No les voy a ofrecer respuestas ni recetas porque esto es así como un campo abierto. Lo que quisiera es que podamos abrir juntos un espacio de pensamiento en torno a lo que verdaderamente está en juego cuando educamos. La relación con los estudiantes, el lugar que ocupa el profesor, el sentido profundo de la práctica y de las posibilidades a veces frágiles y la transformación en contextos complejos, pero con tanta complejidad, ¿cómo podemos abordar esto? Surge esta propuesta de inquietudes que no me son ajenas, porque las vivo yo también, son tensiones que atravesamos todos en el aula, incluso tensiones en cualquier ponencia, en cualquier taller, están presentes. Lo que sucede es que vamos a veces tan rápido que no nos damos cuenta de eso. Y esa rapidez luego se convierte en una fatiga profesional o una desconexión con el propósito de ¿qué hago aquí? La presión institucional también, la convicción de que hay un potencial humano que aún puede desplegarse cuando el profesor lidera con presencia, con criterio y con apertura. No vamos a seguir a ofrecer modelos cerrados, sino estos modelos que voy a presentar de liderazgo adaptativo o de teoría U de Otto Scharmer, son modelos que no nos proporcionan certezas, sino que nos proporcionan el deseo o impulsan más bien el deseo de que queramos acompañar procesos abiertos, procesos que nos impliquen a todos los que estamos en el aula, procesos que nos lleven a replantearnos en cada momento quién soy y con quién estoy. Digamos entonces que vamos a hacer, el educar es como provocar la vida, entrar un poco en educar, vamos a estar con otros, es que nos provocamos mutuamente. Vamos a ver un poco de lo que yo creo, porque ya han hecho bastante diagnóstico, pero lo que yo creo que es el diagnóstico de la vida en el aula, viendo al profesor y viendo al alumno. Luego entraremos en la propuesta de liderazgo pedagógico, como un ir más allá y qué significa liderar desde el punto ciego, para volver a dar valor al aula como un espacio simbólico entre todos, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces en educar para provocar la vida. Digamos que no hay otra forma de decir que la educación es un acto humano y ya lo sabemos todos. En su forma más pura genera vida tanto en los demás como en nosotros. Por eso requiere coraje, pero también ternura a la vez. Requiere pronunciar una palabra que no sabremos dónde cae. Es como que la vida está siempre abierta y esa palabra que yo digo o la palabra que dice el alumno, no sabemos dónde va a caer, porque no desconocemos el contexto en el que está en ese momento el alumno, incluso en el que estoy yo, que estoy allí, ¿no? Por lo tanto, es presentarse sin garantías, entrar sin garantías de nada. El aula no se trata de transmitir contenidos ni de cumplir un programa, que sí, pero es educar en esencia como sostener un espacio donde creamos que algo se va a despertar.
no sé qué, pero algo se va a despertar. Una pregunta, una idea, una inquietud, una posibilidad. Algo que antes no estaba y que puede cambiarlo todo. ¿Cuántas veces hemos vivido que la palabra de una persona, la mirada de alguien, es un punto de inflexión en nuestras vidas? Como que de un instante puede cambiar el trayecto de nuestra vida, de la elección de nuestra profesión. Algo que no sabemos nombrar, entonces, por lo tanto, vamos a llamarle presencia. Y cuando hablo de presencia, de estar presentes, no me refiero solo a estar, que lo sabe, parece así como obvio, ¿no? Estar físicamente en el aula, sino una forma de habitar cada momento con atención. Y cuando en teoría U se habla de atención, se refiere a tener como conciencia de lo que está pasando, pero no pide tiempo. Yo no tengo que tener tiempo para ser consciente, porque en un instante mi conciencia puede estar atendiendo mi vibración corporal, atendiendo la emoción que me está llegando, atendiendo la inestabilidad en la que está la persona que tengo delante, ¿no? A veces es lo que realmente forma algo que no es explícito, pero que es determinante en la vida de los seres humanos. Esto está, la presencia, por tanto, es el gesto, puede ser la pausa, puede ser la manera de mirar, puede ser la manera en la de sentir que me están mirando en este momento, ¿no? ¿Cómo puedo percibir esa mirada de ustedes conmigo? O la presencia de Javier aquí. Es como estar en presencia, es como relacionarnos con algo que no sabemos muy bien. Vamos a avanzar. Nunca, por lo tanto, nunca se repite una clase y tampoco se repite una vida, ¿no? Un alma, una persona que está delante. En el lenguaje contemporáneo, alma es persona, lo más íntimo, lo más particular, lo más propio de una persona. Cada encuentro en el aula es irrepetible, aunque pensemos que sí, nunca se repite. Y eso es un privilegio, pero también una responsabilidad. Advertir cómo miré, cómo escuché, qué dije. Advertir cómo han sido mis instantes en el aula. ¿Qué es lo que en verdad estamos enseñando cuando enseñamos? Por lo tanto, ¿no? Comenzamos a decir con esto que no se trata de técnicas ni recetas, sino de las preguntas constantes que podemos hacernos de ¿qué nos sigue trayendo aquí? ¿Qué me tiene aquí? A veces, y yo invito a hacernos esta pregunta, vale la pena recordar, que recordemos el momento en el que tomamos la decisión de enseñar. ¿Recuerdas ese momento en el que decidiste ser profesor o enseñar? ¿Por qué? Porque eso nos va a conectar con el sentido y el propósito del por qué estamos aquí. Estamos tan desgastados que eso ya se nos queda lejos. Hay que pensar si fue una decisión, cuando tomé la decisión de ser profesor o de enseñar, si fue una decisión racional o fue la respuesta a una llamada. Si identificas algo preciso en este momento que puede explicar por qué has decidido ser profesor. Y al principio yo decía, si bien muchos de los que estamos aquí hemos reconocido nuestra vocación de ser profesores, también hay muchas personas que no necesariamente llegan a la docencia por vocación. Algunos llegaron por necesidad o por azares del destino, por una oportunidad laboral. Pero esto no invalida el que ese profesor o
o esa profesora esté ahí, porque la vocación no siempre precede al acto de enseñar. Creemos que vocación, no necesariamente. A veces aparece en el camino que uno siente el deseo del encuentro. Se forma en el hacer. Mientras vivo, descubro que quiero ser profesor. A veces se suscita en la conversación con otros. Se despierta en muchos momentos sin que la esperemos. Yo no esperaba ser profesor y apareció. Por eso el liderazgo pedagógico del que estamos hablando no exige haber nacido para esto, porque no idealiza la figura del maestro como héroe ni como mártir. Pero lo que sí que hace es que nos invita a esta pregunta honesta, que puede a veces incomodar: ¿desde dónde estoy enseñando hoy? Porque la educación, vamos a decir, que no se sostiene en la intención con la que llegamos, sino que se sostiene en la atención o conciencia con la que decidimos reflejar quiénes somos, encontrarnos con otros en el aula. Vamos a ver ahora el diagnóstico de la realidad como concreta que vive el profesor y que viven los alumnos de manera muy general, intuitiva, y también cada uno de ustedes tendrá muchas experiencias sobre esto. Vamos entonces a decir, lo que resuena en nosotros está dentro. La práctica cotidiana desgasta el vínculo del sentido. A veces, entre tanto hacer, uno deja de oírse a sí mismo. ¿Seguimos enseñando? Sí. Pero ¿en qué momento dejamos de preguntarnos cómo estamos? ¿En qué punto nos desconectamos? Tal vez haya que detenerse un instante a reflexionar esto: ¿cómo es la vida escolar? Entramos cada día al aula con una lista de temas que necesitamos cubrir: un cuaderno de planificación, una reunión pendiente, una urgencia administrativa. Y muchas veces, sin advertirlo, también, sin darnos cuenta, empezamos a entrar en un cansancio que ya no solo es físico, que sí, que también es físico, ¿no? Pero hay un cansancio todavía más sutil, que es el cansancio del sentido. El sentido hasta de vivir. Ya enseñar, bueno, es todavía mucho más fuerte. No es que hayamos dejado de enseñar, pero es que a veces enseñamos sin estar del todo presentes. Repetimos gestos, cumplimos horarios, corregimos, pero la escuela llega a ser una institución que cansa. Parece que se convierte en una maquinaria de cumplimiento, y lo que antes era encuentro, ahora es trámite. Digamos entonces que para mirar con más claridad lo que ocurre es detenernos en 3 formas de desconexión. No son excluyentes, pero son capas que se van superponiendo unas a otras. Y esta es la desconexión interior del maestro, la ruptura del vínculo pedagógico y la fragmentación institucional. Vamos a entrar con la desconexión. A la primera desconexión le vamos a llamar desconexión intrapersonal. Y podría ser como el agotamiento del profesor. Este agotamiento no se ve a simple vista. No es el de las jornadas largas ni el de los cuadernos que corregir. Tampoco el de las reuniones fuera del horario o los sistemas de evaluación. Es un cansancio más fino, más íntimo, el que se instala cuando la conexión con el sentido se vuelve difusa. Cuando uno enseña sin recordar del todo por qué empezó a hacerlo. Se planifica, se evalúa, todo se hace, pero sin embargo algo esencial se ha ido apagando.
Y eso que se va apagando no ocurre de golpe, es como muy poco a poco. Llega en formas muy sutiles, como de frases automáticas, de miradas al final del día, de rutinas que antes me inspiraban, ahora se sienten vacías. Parece que el cuerpo está, pero la intención se va diluyendo muy poco a poco. Por lo tanto, no es lo mismo estar ocupado que estar presente. Y no es lo mismo enseñar que estar realmente disponible al acontecimiento de la enseñanza. En la hora de clase, un libro de Massimo Recaltati nos dice que la enseñanza no es una transferencia de contenidos, es cuando ocurre de verdad una experiencia de deseo. Por eso el deseo es indispensable, no es deseo del profesor por hablar, ni de que el alumno desee saber, sino que es el deseo de que algo se abra entre nosotros. El deseo de que algo que no estaba ahí empiece a tomar forma, emergencia. Como que a todos los seres humanos nos excita el deseo, porque el deseo es movimiento. Y ese deseo está ahí, pero no es escuchado. Cuando desaparece, es cuando la enseñanza se empieza a convertir en un espacio que asfixian. El profesor, claro, se empieza a desconectar de su fuerza interior, se pierde el deseo y entonces por eso se empieza a volver todo mecánico. Es así como la consecuencia es la clase se repite, el discurso se va automatizando, el cuerpo está, la mirada se apaga. En la teoría U, Otto Scharmer, el creador de este marco, dice que el maestro como que queda atrapado en el descargar. Y la descarga es como estoy yo en mi situación y lo otro no me abre algo novedoso. Entonces comienzo yo a repetir gestos, reproducir patrones, hablar desde ideas, incluso ideas heredadas, planificar ideas de otros, ¿no? O planificar desde el miedo o desde el apuro, enseñar como quien repite un guión de lo que ya sabe porque ha dado muchas horas de clase de la misma materia, pero hay algo que ya no reconoce como suyo. Entonces, la descarga es de alguna manera ese momento en el que dejamos de conmovernos y preguntarnos o de interrogarnos a nosotros mismos. El aula entonces se vuelve ese círculo cerrado. Sin notarlo se convierte en la figura que sostiene todo nuestro sistema. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Tal vez por eso el agotamiento del educador no se cura descansando físicamente o yéndose de vacaciones, sino reconectando con aquello que lo trajo aquí. Un retorno a la pregunta fundante que decíamos, ¿para qué sigo educando? Y esa pregunta no se responde en soledad. Creo que esa pregunta se responde en el encuentro con los estudiantes. El agotamiento del profesor no responde al exceso de tareas, sino a la falta de conexión con ese propósito. Vamos entonces a la desconexión interpersonal, que es como la ruptura del vínculo con los estudiantes. La pedagogía se está vaciando cuando no se reconoce al otro sujeto como un viviente activo y abierto como yo. Hay algo más grave que falta en la participación en clase. O sea, algo falta porque no participan los alumnos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Es la ausencia de la relación significativa entre el que enseña y el que está ahí. En muchos espacios educativos, el vínculo pedagógico se ha ido debilitando, desplazando por la urgencia o la saturación de cumplimiento, por la exigencia del control, ¿no? Del control o del cansancio acumulado.
La clase sigue sucediendo, se sigue dando el tema, se entrega el material, se aplica todo, pero el alumno no está, ni yo tampoco estoy. Cuando el aula se desconecta de los problemas humanos, muchas cosas se vacían de sentido y no hay pedagogía que sobreviva. Podemos tener unas metodologías y pedagogías maravillosas, pero si estamos desconectados entre nosotros, no hay pedagogía que pueda resolver eso. Digamos entonces que cuando la práctica pedagógica se reduce a técnicas replicadas sin reflexión, pierde la capacidad de generar sentido. No hay asombro. La educación se vuelve irrelevante ante esos desafíos complejos. Vamos entonces ahora a entrar en la tercera desconexión, la desconexión estructural. Instituciones fragmentadas o burocráticas. Las instituciones también cansan el sistema. Frente a esta complejidad del sistema educativo, muchas escuelas están optando por responder con lo que está a la mano. Más normas, más indicadores, más control, más competencias. Y en ese intento de ordenar, muchas veces lo que se termina haciendo es sofocar el gesto educativo más profundo. Por lo tanto, la rutina educativa puede volverse funcionalmente eficiente, pero adaptativamente estéril. Y ahora voy a hablar de lo adaptativo. La educación, en muchos contextos, al ser una rutina operativa, se queda sin espacios de discernimiento, de consideración. Los contenidos son los que asfixian. Pero qué bien nos haría preguntarnos, ¿a quién estoy interpelando cuando estoy enseñando? ¿O de quién me estoy sintiendo interpelada? ¿Qué realidad estoy ayudando a construir cada vez que abro la puerta del aula? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros alumnos ya no escuchan? Que todo lo profundo parece aburrirles. O sea, entrar en el silencio nos aburre. Cuando hemos dicho que el punto ciego y la profundidad es el lugar más activo de los seres humanos. ¿Cuántas veces también nos damos cuenta que estamos repitiendo? Como que uno no se siente vivo ahí expresando, creando. Hemos como perdido, la pregunta podría ser, ¿hemos perdido la capacidad de ver o qué no estamos viendo? Digamos que los desafíos educativos de hoy no se resuelven con más técnica. Por lo que hemos venido diciendo, se resuelven con más humanismo. Pero, ¿qué es? ¿Cómo podríamos, no quiero simplificar, pero una palabra que puede ayudar en este momento en la narrativa contemporánea puede ser la capacidad de movilizar a otros? Es como crear las condiciones de movilización. ¿Y qué es movilización? Avanzar en el sentido un poquito más cada vez. ¿Qué desafíos están enfrentando ahora? También hay que preguntarnos nuestros estudiantes, ¿cuáles son sus desconexiones? Vamos a dirigir ahora la atención al alumno, ¿no? ¿Qué le pasa al alumno? Hay, y lo tenemos todos por experiencia, en primera persona del singular, la desconexión emocional o la desproporción emocional. Digamos que en muchos casos, yo no sé ustedes, pero hemos vivido como a los estudiantes como quienes no quieren aprender, sino que eso es lo que sentimos, pero no podemos decir que ellos realmente no quieren aprender. Podemos percibirlo así, pero no podemos dar por hecho que realmente no quieren aprender. Lo que pasa es que
hay una parte del alumno que vive hiperestimulado. Los estímulos fuera del aula parece que los desconectan, pero ¿cómo podemos aprovechar esos estímulos, esa vida que está viviéndose a sí misma ahí, que bulle, para poder volver a la conexión? Son las emociones las que nos pueden ayudar a conectar, pero ¿qué emociones? ¿Las que me están perturbando o las que están en el fondo de esa persona? Hay otra parte también de los alumnos, si lo miramos, otra desconexión, que podemos percibirla como que ellos no se sienten agentes de cambio, como que el profesor no promueve su agencia, su libertad, sus capacidades. Muchos estudiantes por eso llegan a sentir que nada de lo que hagan cambiará lo que va a pasar, como que el profesor no va a aceptar o no me autoriza para que yo cambie las cosas. Esto de alguna manera podría generar apatía, ¿no? O cinismo, o respuestas desafiantes por parte de los alumnos. Por lo tanto, no es desinterés, sino una desconfianza acumulada, a no sentirse autorizados para que realmente tenga la edad que tenga, el mundo puede ser distinto por mi presencia en él. Por eso el autor que comentaba, Recalcati, dice que la escuela debe ser ese lugar que estimula el deseo para que el alumno pueda activar esa curiosidad, ese construir conocimiento. No es que el profesor es el único que construye conocimiento, sino juntos construimos conocimiento, ¿no? Ella puede pensar críticamente, descubrir de qué manera yo estoy aprendiendo. Por lo tanto, el deseo en este sentido no es un interés momentáneo, sino una fuerza subjetivadora que siempre está. Una forma de conexión conmigo mismo, con el mundo, con los otros. Por lo tanto, el enfoque que enfatiza la presencia está enfatizando la conexión profunda entre tú y yo. No el yo, tú, sino la fuerza que está nueva entre nosotros, juntos. Y hay otro tercer aspecto por parte de los alumnos, que es de alguna manera el desplazamiento de sentido, espacio sin resonancia por parte del alumno. Vinculan la escuela con obligación o rendimiento, no con descubrimiento y exploración. Cuando el alumno no encuentra una relación entre mundo real y lo que está pasando en la clase. Por lo tanto, me retraigo, me defiendo, soy irónico, soy pasivo. Pero para contrarrestar esta tendencia es fundamental que alguien movilice la situación. Esto implica crear experiencias conectando con los contenidos curriculares y los contextos de los alumnos. Al hacer esto, empezamos a revitalizar ese sentido y a poder conectar con el deseo que siempre está presente. Yo, después de ir viendo esto, claro que puedo reconocer que este diagnóstico es muy complejo, porque la complejidad humana del profesor, la complejidad de los 20, 15, 30 o 40 alumnos, la complejidad de la institución, de la realidad. Si es complejo y lo reconocemos así, pues entonces es muy razonable que las soluciones no sean técnicas, incluso pedagógicas. Uy, pero la pedagogía, ¿qué es entonces la pedagogía? Bueno, la pedagogía puede caer en la técnica. Yo lo que sí creo es que no podemos responder a una crisis de sentido, que es donde está el núcleo de la educación, simplificando las cosas. Las herramientas técnicas no alcanzan. Tenemos un sinsentido. Por lo tanto,
La crisis educativa no radica únicamente en la falta de capacidad de los profesores, ni en la supuesta desmotivación de los alumnos. Está en el modelo, yo creo que lo vieron hace un momento, en el modelo relacional que somos torpes para enfrentar. Hay que hablar por esto de liderazgo, porque esto, desde la perspectiva que estamos viendo, es un modo de relación. O sea, lo que está en crisis, diría yo, que es el modelo relacional, la manera de vincularnos en el espacio del aula. En este contexto, por eso hablar de liderazgo no es adoptar el término de moda, ni tampoco reconocer que educar implica una forma de estatus o de jerarquía o de promoción, digamos, sino que es una forma de movilizar, influir éticamente, de sostener las tensiones y no querer dar una respuesta fácil. Y si yo no doy una respuesta fácil, ahí abro el espacio de proceso. O sea, esto tiene un proceso entre nosotros. Hay un proceso entre nosotros, en mi proceso y el proceso del alumno. Por lo tanto, podríamos cambiar el marco de liderazgo y pensarlo no como un rol, ni en un plan de acción, sino como esa práctica relacional. Y aquí voy a introducir lo que es el marco de Ronald Heifetz de liderazgo adaptativo. Junto con la teoría U, es como distinguir entre desafíos técnicos que pueden resolverse con una técnica y desafíos adaptativos que no se resuelven con una técnica. Es verdad que ambos marcos van hacia lo esencial, que es el liderazgo pedagógico. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que sería este liderazgo pedagógico como desafío adaptativo. No hay transformación educativa si no hay transformación personal. No hay innovación que valga si no hay primero una persona que cambie ella misma. No hay cambio y promoción ni mejora en el aula si no hay una modificación interior profunda en mí. Por lo tanto, el liderazgo no se ocupa, sino que es una actividad, se ejerce. Es decir, no se posee un marco, sino que se encarna. Ejercerlo en contextos educativos, desde lo que creo que puede ayudar es habitarlo como habitando una tensión entre lo que yo espero que ocurra con mis alumnos, entre lo que yo declaro de valores y lo que realmente estoy haciendo en mi práctica. La distinción que hace Heifetz es que hay muchos errores en confundir los desafíos técnicos con desafíos adaptativos. Aplicar soluciones conocidas a problemas adaptativos que no tienen que ver con una solución conocida. Es que lo adaptativo no sabemos, que no sabemos. Es como el no sabemos que no sabemos. Hay que buscar como el punto ciego, tuyo, mío y el entre, los puntos ciegos. Los desafíos técnicos, digamos que son los que se resuelven con el conocimiento, con la experiencia, con procedimientos especializados, establecidos, lo que ya hicieron antes muchos, los aplicamos nosotros. Pero el desafío adaptativo, al no tener una respuesta preexistente, yo no puedo aplicar una técnica. Lo único que puedo hacer en ese momento es aprender. Aprender a que no existe una solución en ese momento en que estamos en esa tensión. Y si yo aprendo y si yo le doy lugar a ese no saber, a no tener una solución,
De ahí, la consecuencia es voy a buscarla contigo. ¿Y cómo la puedo buscar? Voy a recuperar la confianza. Voy a volver a mirarme y mirarte. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío adaptativo, tendría que haber algo de nosotros, dentro de nosotros, que nos está provocando a cambiar. A decir, no basta con los recursos que estoy poniendo allí, sino que esto va de una disposición subjetiva. Yo, cuando hablo de esto, sí que pienso que no se trata como de un cambio que puede parecer como un cambio romántico. ¿Cómo vamos a llegar a eso, no? Y cuando pienso en esto, o en la resistencia que puede haber entre nosotros para poder entrar en esos espacios de no saber, es que cambiar yo es tan difícil porque implica pérdidas. No estamos dispuestos a perder. Y pérdidas a muchos niveles, porque puedo perder certezas, cosas que yo creía que sabía o que las tenía claras, las pierdo. Pierdo estatus, pierdo imagen, pierdo de alguna manera el saber que yo sé, pierdo competencias. Yo me preparé y me formé para estas competencias, pues estas ya no funcionan. Esas competencias que aplicaba son otras. Por lo tanto, lo adaptativo siempre viene acompañado del duelo. Muchas veces se evita porque es difícil cambiar valores, creencias, hábitos. Eso es lo que podríamos decir que es una resistencia al cambio. Pero los seres humanos nos encanta el cambio, porque es nuestra naturaleza. Por naturaleza nos encanta el cambio. Entonces, digamos que más que sea resistencia al cambio, podría ser el miedo a perder lo que ya tengo seguro. Lo que me ha sostenido durante muchos años, lo estoy perdiendo. Cambiar en el fondo, por tanto, sería como despojarse de la imagen de uno mismo para entrar en la esencia de uno mismo. Liderazgo pedagógico no sería entonces dar respuestas, sino crear las condiciones para que juntos aprendamos. No es una ejecución perfecta, puedo equivocarme, el resultado no lo sé, pero lo que sí sé es que voy a experimentar algo distinto, algo nuevo puede aparecer. Esto, digamos que en el aula se puede traducir en pequeños actos cotidianos, pero muy profundos. Puede ser, por ejemplo, en algún momento nombrar lo que estoy sintiendo o pedir al alumno qué está sintiendo, ¿no? De alguna manera, eso es no querer encontrar una solución rápida, sino abrir espacios al conflicto, porque el conflicto, desde el liderazgo adaptativo, es la zona productiva de aprendizaje. Cuando hay desequilibrio es cuando más estamos aprendiendo. Cuando no hay desequilibrio es como que vamos en piloto automático. Es como acoplados con la realidad y moviéndonos así. Pero en cuanto aparece algo que nos desequilibra, por ejemplo, si ahora empezara a salir humo, automáticamente nuestra atención se despierta. ¿Qué está pasando? ¿No? O si empiezo a tener un olor extraño, mi atención se despierta. ¿Qué pasa ahí? Que estoy en una situación de desequilibrio. Esto no lo controlaba, ya aparece algo me despierta. Entonces, desde esta perspectiva, entrar en la zona productiva de aprendizaje es darle lugar al desequilibrio. Incluso ser parte esencial para crear las condiciones de posibilidad y para entrar en esa zona. Por lo tanto, el liderazgo pedagógico es todo un arte.
porque no se enseña con manuales, sino que se cultiva en el terreno, en el aula, en el ruido, en el caos, ¿no? En el desencanto, pero en la mirada puesta en lo posible. No está todavía, pero sé que puede aparecer. No es forzar la situación, ¿no? Sino que es un ejercicio constante, vital, de observar, interpretar, intervenir, volver a observar, volver a interpretar, volver a intervenir. O sea, que como que cada momento de observación me tendría que llevar, como si fuese una espiral, a una interpretación distinta y por lo tanto una intervención distinta. Yo miro algo distinto, pues como consecuencia la interpretación es distinta. Por lo tanto, mi intervención será distinta. Intervención como la palabra que voy a dar, ¿no? Por lo tanto, digo que el liderazgo del profesor no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber estar presente cuando las respuestas no alcanzan, cuando estoy allí en la incertidumbre. Es donde lo humano no se margine frente a lo que yo tengo programado, a mi plan de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener el misterio y la apertura del encuentro pedagógico sin renunciar a la necesidad de saberes rigurosos? Van a decir, ok, ¿y todo lo que tengo que enseñar? Sí, garantizar el acceso a los contenidos que abren caminos para la universidad, para el trabajo, para la ciudadanía crítica, eso está presente también. Por eso no es solo, es importante preguntarnos, ¿sí? ¿Qué da ese espesor ético al liderazgo pedagógico? Porque si educar fuera solo una práctica técnica, bastaría con cumplir el currículum y los contenidos, pero todos estaríamos aquí de acuerdo que educar también es provocar sentido. Entonces, el contenido no puede enseñarse como si fuera neutro o exterior a la persona que está aprendiendo. La escuela necesita profesionales responsables, rigurosos, éticos, que garanticen el derecho de cada estudiante a aprender ciencias, matemáticas, historia, lenguas, porque sabemos que cada uno de esos saberes es una vía de acceso al mundo, una forma de comprender la realidad, de situarme en ella y además de transformarla. Por lo tanto, ese contenido, esos contenidos no se oponen al liderazgo adaptativo, al contrario, lo promueven. La pregunta no es si enseñamos contenidos o esto, sino desde dónde enseño los contenidos y para qué los enseño. Digamos que un liderazgo adaptativo no niega la importancia del saber, sino que la enmarca. No es lo mismo enseñar ciencias para rendir una prueba que enseñarlas como una herramienta para comprender el cambio climático, cuestionar una narrativa hegemónica o participar en la invención de un futuro más justo. Entonces, lo que se propone aquí no es eliminar el currículum, sino ensanchar su sentido, humanizarlo, hacerlo resonar, volver a la conversación, volver a lo interior. Es como una exigencia cognitiva, sí, porque nadie aprende profundamente lo que no puede vincular con la experiencia vital. Es como esa conexión entre lo cognitivo y lo vital. Nadie va a desarrollar un pensamiento crítico si se siente desconectado del saber que se le impone delante. Por lo tanto, el liderazgo del profesor sí se vuelve decisivo. No quien suprime el contenido, sino quien crea las condiciones para que ese contenido despierte deseo, genere preguntas, articule los contextos. Liderar desde el humano para sostener el acceso al conocimiento, pero desde el conocimiento como desde la experiencia. Por lo tanto, diríamos que es una necesidad urgente en tiempos de complejidad, donde la escuela debe sostenerse en estas dos cosas: el derecho al conocimiento y también la mirada
a lo esencial del profesor y del alumno. Ambos son inseparables, ambos son políticos, ambos son pedagógicos. Podríamos decir que con esto hay como un rol para una conciencia de complejidad. O sea, el profesor podría tener en cuenta pues, que tiene un rol siendo consciente de la complejidad, reconfigurarnos, comprometernos con una tarea de criterios de flexibilidad, de acompañar procesos. O el segundo, el liderazgo adaptativo en el aula. Digamos, que no son cargos y estructuras, sino prácticas cotidianas. Y digamos que las claves para liderar es no renuncies al contenido, pero cambia desde donde trabajas. No se trata de dejar de enseñar. La segunda sería introduce pequeñas pausas educativas, pequeñas pausas prácticas posibles que siempre están disponibles en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, 5 minutos, respiración, 5 minutos para decir cómo están, cómo estoy, qué se les quedó de lo hablado anteriormente, qué te queda resonando, con qué te cuesta conectar de lo que hemos estado hablando. La tercera sería como la práctica desde el encuadre, ¿no? Encuadrar los contenidos, que es lo que comentaba. Y negociar las tensiones en voz alta, porque sabemos que la zona de tensión y desequilibrio es lo que nos ayuda a aprender a todos, ¿no? ¿Qué te ayudaría más en este momento? ¿Quién se siente, incluso explicitar, quién siente tensión, incomodidad? Porque ahí es donde cuando hago la pregunta empieza a abrirse el espacio. Uy, no me había dado cuenta, pero sí que estoy incómodo. En el momento en que me la hago, me incomodo. ¿Qué sería entonces como conclusión, o ya para ir concluyendo, que se puede liderar? ¿Cómo liderar? Más bien desde los puntos ciegos que comentábamos al inicio, ¿no? Hay una parte de la práctica docente que no entra en estos manuales que decíamos, pero que sí ocurre en los, digamos, márgenes y al mismo tiempo en las capas más profundas del aula. Necesitamos una pedagogía que no busque respuestas inmediatas, sino que cree las condiciones para que algo aparezca. Como ejercicio de una pedagogía más lúcida, menos reactiva, más generosa, se trata de una invitación a liderar como en el momento, en el instante, en cada instante estar allí. Es como no tengo que reflexionar mucho, sino contactar con mi presencia, con ese punto, digamos, como desconocido, pero sé que está, tengo la certeza de que está ahí. Es como nuestra condición como seres humanos. La teoría lo que hace es que nos va a ayudar no como una fórmula, sino como algo que nos puede ayudar a salir de nuestra actitud natural. En fenomenología es como la actitud primordial, lo primero que tengo, lo primero que hago, lo primero que interpreto. Y entonces así pues se convierte en vivir desde una superficialidad. Entonces es como el despojarse para entrar en una actitud fenomenológica, es sospecha de todo, excepto de lo que está ahí, ¿no? Una invitación a ir a la presencia, generar un aprendizaje como más profundo. Esta teoría, el punto ciego lo decimos porque esta teoría lo que hace es que te invita a abrir la mente, a abrir el corazón y abrir la voluntad para entrar al punto ciego. Y voy a decir, bueno,
¿Y qué se podría decir de qué es abrir la mente? ¿Qué es abrir la mente con todo lo que venimos diciendo, no? No es que me abra nuevas metodologías. Estoy abierto a la innovación. No va por allí el abrir la mente, sino atreverse a cambiar esos patrones, a no emitir juicios por lo que yo he heredado, incluso sobre aquello que yo ya sé que sé o lo que ya sé que el alumno sabe. No emitir juicios a los estudiantes, etiquetar, sino mirar al grupo desde otro lugar de presencia, no desde el cansancio, porque muchos padecemos el cansancio de nuestros profesores y lo mismo también nuestros alumnos. Por lo tanto, abrir la mente es salir de la actitud natural. Abrir el corazón no es sentimentalismo, no es tampoco una fragilidad emocional, sino es una disposición muy bien radical para dejarse afectar por el otro. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un alumno viene en una situación súper importante, muy complicada, si yo no me siento afectado? Es como que, parece como que si tuviéramos a veces blindados. Dice Levinas, ¿no? ¿Cómo puedo ser hospitalidad para ti? Es como morada para ti. Dejar que algo me conmueva sin defenderme de inmediato. Renunciar a protegerme del impacto que puede producir la inestabilidad de un alumno o de un estudiante en mi vida. Y desde ahí, educar se vuelve más un acto ético antes que una función técnica. Y abrir la voluntad sería algo todavía un poco más difícil, como operar no desde la costumbre, sino que renunciar a mi imagen como docente para poder activar el riesgo, o sea, arriesgarme. Es como atreverme a decir lo que no suelo decir comúnmente ni en lo ordinario, porque estoy fuera de la actitud natural. Empezar a que sucedan otras cosas. No transforma lo externo, por lo tanto, sino lo más profundo, las creencias, los hábitos y los valores. Las pequeñas violencias a veces las normalizamos. Los pequeños abusos se empiezan a convertir en algo, no, esto no es abuso, esto no es violencia. Ahí es donde puede empezar el liderazgo, ahí es donde empezamos a presenciar desde el punto ciego, o sea, como que la valentía de querer entrar en ese punto ciego, mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta, algo que parecía que no estaba, que era inamovible mi manera de vivir o de presenciar, pues parece que sí, que podemos. Es como yo no voy a cambiar, pero si yo estoy en esa apertura, pues cada momento es un tiempo de cambio, un instante de cambio en mí y en los otros. Bien, concluyendo. Vamos a concluir con una, bueno, nada más, o si quieren concluimos aquí, si quieren las dan. No, por mí no importa, ¿eh? El hambre. Bueno, vamos a concluir con en lugar de bueno, invitarles a que sea un espacio, ya no les voy a tomar más minutos en exceso para decir nada más unas cuantas frases y para conectarnos con la esperanza. La esperanza. Educar hoy es una promesa para el porvenir social y eso es esperanzador. Ojalá que podamos dejar una semilla en cada uno de los alumnos, nuestros alumnos, pero una semilla que pueda despertar a decisiones y elecciones de ellos decisivas para un mundo mejor.
Hoy, más que nunca, necesitamos profesores que no transmitan conocimientos, sino que se atrevan a la presencia, a estar en ese lugar de desequilibrio. Profesores que habiten preguntas, que no se limiten a un repertorio sabido, sino que se dejen afectar por los alumnos, ¿no? No ocupar un lugar de poder, sino actuar desde lo más profundo. Tener una escucha real, una escucha valiente, pero sobre todo yo diría una humildad que transforme. El aula es, creo yo que se puede decir aquí, cuando decía que puede ser un lugar simbólico, pues el aula puede ser un lugar sagrado, si entendemos bien esta palabra, que quiere decir no un lugar porque haya silencios solo o incienso, ¿no? Sino porque ahí se juega el misterio de la transformación humana. Cada día, cada instante ocurre algo misterioso porque somos misterio. Ahí arden y se cruzan preguntas que nadie sabe hasta que está ahí. Ahí arde el deseo del sentido. Ahí ustedes y yo somos personas que estando en un tiempo nuevo podemos educar desde un tiempo nuevo, como un acto espiritual, pero sobre todo y más integrado con un acto ético y político. Ojalá que cuando volvamos a la clase, en la universidad, podamos juntos recordar que el aula es un atreverse a no saberlo todo, es abrir espacios nuevos, pero sobre todo no olvidar que, pues ya lo decía el padre de la filosofía, Sócrates, una vida sin examen, ¿qué es esto de entrar en el punto ciego? No la puede vivir nadie. Así que muchas gracias a ustedes por sostener la vida, porque vivir no es fácil y esta invitación todavía es pues más atrevida. Así que gracias por educar. Abrimos un turno de preguntas y mientras yo sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que vamos a tener, después de esta ponencia, vamos a tener que reflexionar bastante sobre ella. Creo que hay que leerla despacio y saborearla. Alguno, a la luz de esta ponencia, puede pensar que esto no es tan fácil y que eso de que implique toda mi persona y que me interpele, pues quizá nos haya sonado un poquito raro. Pero yo os puedo asegurar, y llevo ya más de 40 años dando clase, que si no aceptamos en este mundo complejo, complicado, como hemos ido viendo, si no aceptamos el desafío adaptativo y el desaprender muchas cosas, erramos el camino. De ahí el buscar ese que hemos llamado liderazgo pedagógico, pero que, como habéis visto, ya no es decir, bueno, es que para que te sigan, para que no sé qué, no, ese no es el liderazgo, eso. Es otra cosa completamente distinta. Y yo os animo a ensancharos. Nada más. ¿Preguntas? Bueno, pues a mí me parece que ha hecho una exposición muy sencilla, es decir, algo tan profundo con palabras accesibles. Y a mí me ha transmitido mucho cuando ha hablado de la vocación como el docente, que es una llamada, un don y una tarea, que no solo es un don y tarea, sino que también puede ser por necesidad, porque luego se concreta en el tiempo. También el desequilibrio en la crisis, cómo la crisis es oportunidad. Y a mí me recordaba mucho a San Agustín, que dice que en el fondo de toda crisis hay una gracia que hay que saber aprovechar. Y estamos llamados a una conversión permanente, a una transformación necesaria, a no creer un saberlo todo,
a saber descubrirnos cada día nosotros mismos y al alumno, que no se agota, no se puede definir ni nosotros ni el alumno. Y eso es andar en humildad, con amor. Y a mí, pues, sinceramente, pues darte las gracias por esa forma de explicar tan con el liderazgo ético también, de saber el profesor que tiene que transmitir unas verdades, de saber estar, no de manera déspota, sino con humildad y amor en el aula y ser uno mismo, es decir, transmitir el ser uno mismo. Y muchas veces se puede caer en que el profesor es un mero funcionario de que va a ganarse el jornal y que va a transmitir unos contenidos y se acabó. Y eso es el problema que puede ocurrir hoy en la sociedad, que se traduce pues en tantas guerras y en tantas cosas. Pues yo darle las gracias, quería intervenir en esto, dando las gracias, sí. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces terminamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias, Angélica, por darnos otra visión completamente distinta de a dónde vamos y debemos de caminar, sobre todo el profesorado en este momento, ¿no?, tan complicado y tan complejo. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos esta tarde a las 4. Esta tarde vamos a cambiar un poco de chip y nos vamos a ir con las dos ponencias de la tarde, con la mesa redonda y de expertos y con otro mayor experto también, otro experto también en la materia. Nos vamos a ver a la realidad actual del sistema educativo español y la realidad actual de los profesores en el día a día y en el sistema educativo español. Entonces vamos a tener referentes a nivel nacional dentro del que son representantes, trabajadores, por los profesores, por la inspección educativa y que forman parte del Consejo Escolar del Estado, con lo cual están al día en todas las circunstancias y todas las situaciones que estamos padeciendo. Pues muchas gracias, nos vemos a las 4.